buenos días. Los saludo desde la costa de Jalisco. Hoy veremos algunas de las expresiones más tempranas de lo que se ha discutido, si llamarlo arte rupestre o manifestaciones gráfico-rupestres. En realidad esa discusión se mantiene viva. Hay autores que consideran que no se les puede llamar arte rupestre porque la intención no se conoce. Sin embargo, otros consideran que quitarle el término de arte y ponerlo solo como manifestaciones gráfico-rupestres es negar esa posibilidad de la manifestación y la necesidad de expresión por medio de esa composición que sí presentan ciertos cánones estéticos. Hay equilibrio, simetría, intencionalidad, la composición tiene ciertos, es posible identificar cierto estilo. Entonces, estas manifestaciones o expresiones del arte rupestre están presentes en la costa de Jalisco. Va a ser muy importante considerar qué es lo que vemos, no solo la impresión hacia los objetos o los símbolos representados, sino el entorno, qué es lo que hay en el fondo. Al fondo hay una montaña, en realidad es un pequeño cerro, el cerro Tres Picos, y atrás de nosotros está el Océano Pacífico. La interpretación de los motivos es algo ajeno a nosotros. Algunos investigadores se han animado, han intentado identificar los símbolos o relacionarlo con el entorno, pero en realidad es muy difícil porque al desconocer la cultura que los creó, no podemos identificar cuál es el contenido de estas manifestaciones. Aún así, se puede hacer un análisis comparativo para identificar patrones o relaciones entre los distintos símbolos en las distintas regiones donde se encuentran. La orientación, la posición, la disposición, el tamaño, la cantidad de curvas que tiene cada espiral, en el caso de las figuras concéntricas, cuántos son, etcétera. My father lives in Arabia, and I live right here.
stupid and members who get too calm. La ignorancia y la negligencia han permitido que sitios como estos de la costa de Jalisco se pierdan irremediablemente. La destrucción debido al vandalismo es exponencial comparada con los cientos de años que han pasado desde que se crearon y sufrieron las condiciones del intemperismo. Se mantienen durante cientos de años hasta que llega el hombre destructor y principalmente los intereses de muchos, la ambición por vender estos terrenos junto a la playa y conseguir dinero a corto plazo, omitiendo el patrimonio cultural, destruyéndolo y negándolo para obtener unos cuantos pesos. Este conjunto de rocas presentaba una serie de petrograbados diversos, motivos fitomorfos, antropomorfos, motivos concéntricos, espirales, quizás zoomorfos, y muchos de ellos han sido vandalizados. Con herramienta moderna del año pasado al presente se ha perdido fácil la mitad del arte rupestre en este conjunto. Imposible conocer el complejo sistema de símbolos que fue manejado para plasmarse en estas rocas. Aunque hay fotografías y registros de diversos momentos del tiempo, principalmente siglo XX, la segunda mitad del año pasado y la pérdida de los motivos y los elementos es irrecuperable. Es como quitar palabras claves de un texto, tener una hoja y que esa hoja quisiéramos leerla con la mitad de las palabras únicamente. Conforme nos acostumbramos a la vista, a los colores de las rocas, empezamos a identificar un poco más estos patrones. Engaña un poco el color, algunas líneas naturales podrían confundirnos y hacernos creer que son líneas que alguien talló en la roca, pero hay algunos trazos que son inconfundibles, innegables. Quizá un poco más de cerca. Un poco más cerca. Ahora sí.
También hay motivos antropomorfos, muy esquematizados, pero es posible ver las formas. Parece que hasta representaran las costillas de una persona, pero también otros investigadores han intentado interpretarlo. Si pueden ver hacia abajo, parece que se extendiera una línea como si fuera una cola, entonces que esto en realidad se tratara de una iguana o de un animal como una lagartija o algo así, y no precisamente de una figura antropomorfa. Más allá de la interpretación que podamos darle, podemos pensar en la complejidad del pensamiento, el simbolismo, la necesidad de la expresión y de plasmar en roca, en este material granítico tan resistente, estos símbolos que no sabemos si son mapas, si son anuncios, si es un aviso, si es un mensaje mucho más elaborado, si son incluso estrofas distintas, porque hay 5 conjuntos en esta parte de la playa, muy cercanos pero bien diferenciados, y cada uno de estos conjuntos con sus respectivos elementos manifestados podrían generar una composición como si fueran párrafos de distintos textos formando una unidad. El cambio de color en la roca, esa parte más oscura comparado con lo más claro, es la evidencia de los destrozos que se han hecho aquí. Eso es la parte más clara, es más reciente, no ha tenido suficiente tiempo para exfoliarse y para adquirir los tonos que tienen las rocas, las demás rocas o la misma roca pero alrededor. Y es aquí donde sabemos que le han estado dando golpes con distintos instrumentos que han separado estas secciones, pues con la intención de destruir y que no exista ya vestigio que proteger. Ahí. No solo el trabajo que requiere este tallado de la roca, el tiempo, los conocimientos tecnológicos, la maestría, el manejo del mismo código para que otras personas comprendieran lo que se está representando. Y el entorno, el sonido, el viento, el aroma. Tendríamos que hacer una reconstrucción paleoambiental para saber cómo era en la época en que circularon por aquí las personas.
finalmente consideremos los recursos disponibles en la costa: pescados, ostiones, pata de mula, aves acuáticas. Muy cerca está la laguna Sola-Paramá, en la que se produce desde la época precolombina sal. Recuerden que la sal es fundamental para la vida humana. También se obtienen productos para intercambiar tierra adentro, como las conchas y los caracoles, que son después utilizados para hacer ornamentos. Un poco sencillito, pero quería que conocieran lo que estamos haciendo y el tipo de manifestaciones que encontramos, qué tan importante pueden ser, y también las implicaciones y la ignorancia que tenemos sobre el tema. Cuántos sitios hay, dónde están, cuántos se han perdido, qué representan, quién los hizo. No sabemos de qué época son, no sabemos qué grupo los talló, pero sí identificamos la orientación, la posición, la disposición, la cercanía con el mar, y todo esto nos genera una serie de incógnitas mucho más amplias. Por ejemplo, cuándo aprendió el hombre a nadar y cuándo aprendió a pescar. Después, recordemos también la navegación. Es muy probable que las costas del Pacífico estuvieran unidas hasta la lejana Colombia. Toda esta parte del occidente de México pudo tener contacto con vía marítima, con Ecuador, Colombia y algunos países de la costa del Pacífico. Hay relaciones en objetos en el Museo del Oro en Bogotá, y algunos ejemplos de cerámica que si no estuvieran en el Museo de Bogotá pensaría que era de Occidente. Y también hay una tradición muy similar a las tumbas de Tiro, que son también de esta región, y que se, se efectúan unas cámaras similares para depósitos funerarios en Colombia. Sí, ¿tienen dudas? Profesor, ¿se ha pensado en investigar si hay como entierros en esa parte donde están las rocas con los petrograbados? Mm, Sí, sí, el sitio, el afloramiento rocoso es demasiado evidente, está muy expuesto, por lo que no hay formación de una buena de suelo. Entonces, eh, justo donde están los petrograbados, no, pero a 300 metros, un investigador que se llama Joseph Monjo, en los 60 o 70, reportó que había un sitio arqueológico, un asentamiento humano abandonado, y parece que encontró algunas casitas, algunos elementos de alineamientos de piedra que indicaban un asentamiento precolombino. Los terrenos siguen siendo particulares, pero no quitamos el dedo del renglón. Sería posible identificar si encontramos el sitio. No lo encontramos esta vez porque la temperatura es extrema, estamos a 38 grados y estamos bañados en sudor. Si me ven jadeando todo el tiempo es porque cada movimiento es de mucha energía, pero la vegetación está muy crecida. En época de secas sí vamos a poder buscar con más calma el sitio, y si lo encontramos, pues efectuar algunas excavaciones. Sí. Y también quería comentar que a mí se me figura como uno de los petrograbados que nos mostró en el video, que tiene como costillitas. A mí se me figura que pudiera representar también a una especie de pez, que fuera como las branquias Ujú. o algo así. Sí, sí, sí. Eh, las representaciones son abstracciones de la realidad, pero no sabemos podemos compararlo, pero con certeza no podemos decir esto es un remolino, esto es un tornado, una nube, un sol, una serpiente, pero vale la pena siempre hacer el ejercicio de este tipo de sugerencias, hipótesis, porque pues será difícil la certeza mientras no se hagan más estudios.
Profesor, pero en Mesoamérica, por ejemplo, hay otros ejemplos de ese símbolo de petrograbados con ese símbolo de la espiral. Mm, Sí, muchísimos. Las espirales, las líneas en zigzag y los círculos concéntricos son los más comunes en arte rupestre. Después ya vienen elementos mucho más complejos, eh, algunas representaciones geométricas, algunas composiciones más amplias, pero los más comunes son esos. Sí, y esos hay desde Chiapas hasta, bueno, en todo México hay ese tipo de representación, en la costa y también tierra adentro. Ujú. Bueno, muchas gracias por el video, profesor. La verdad es que llamaba mucho la atención el lugar donde se encontraba y pues ahorita ya nos da un panorama muy amplio. Yo quería preguntarle acerca de la situación de deterioro que evidentemente pues es ocasionado y ¿a qué se atribuye ese deterioro? ¿Es más que nada por visitantes o por una intención política, económica? ¿Qué es lo que piensan respecto a ello? El- la, la costa de Jalisco está, el gobernador, dentro de sus necesidades, planteó un proyecto que se llama la Costa Alegre y lo que pretende es activar toda la zona de la costa con un proyecto turístico. No es ecoturístico ni turismo cultural, es puramente playa, desarrollos grandes para que la gente venga a comprar un pedazo, de gente extranjera principalmente, o que tenga mucho dinero, compre un pedazo de tierra junto al mar y hagan construcciones tremendas, y una privatización de playas, algo que es ilegal, pero sin embargo, pues compran miles de hectáreas y después cierran los accesos y la gente solo podría llegar en lancha. Entonces es más o menos por ahí el tema. En Peñitas separaron en lotes en vista de este proyecto que vino a inaugurar el gobernador, pues la gente ya que tenía un pedazo de tierra junto al mar y que no le servía de mucho, ahora ya lo está peleando, lo están lotificando, están haciendo terrenos de 20 por 20 metros que cuestan 1 millón de pesitos por ahora, irá aumentando el precio y Peñitas está en medio de dos terrenos, en la parte del conjunto más amplio está en medio de dos terrenos, entonces les interesa, ya que hicimos el registro y les avisamos al municipio que es una zona arqueológica protegida por la ley, a ellos les interesa que un día desaparezca y ya puedan lavarse las manos y decir, bueno, pues era trabajo del instituto, el instituto no lo protegió, entonces ya podemos vender nuestro terreno y por ahí va el asunto. Sí, a la gente no le interesa conocer, a la gente de la región hemos encontrado muy pocas personas interesadas en el pasado y en el patrimonio arqueológico. Casi no les llama la atención y no se ha hecho trabajo de difusión. Y es algo que estamos haciendo desde el año pasado. Hablamos en distintas comunidades, fuimos a las escuelas, convocamos a la radio, a una página de noticias que tienen en Facebook, que es regional, y estamos hablando con la gente, tratando pues, de generar un poquito de conciencia. Pero mientras ellos no quieran, no podemos obligar a una comunidad a que proteja lo que no quiere. No les interesa y pues nos ven raro. Entonces, ¿por qué vienen a decirnos qué es lo que tenemos que apreciar? No es su tierra, no es su área, así que pues nos dan el avión un poco. De acuerdo. Bueno, me imagino que también el registro que están haciendo es por si el deterioro continúa, ¿no? O si de plano se llega a perder. En ese caso, ¿cuáles son los métodos que han estado ocupando para hacer la documentación? Bueno, está obviamente la fotografía. Me pareció que mostró una imagen cenital de el área y no sé, han recurrido, por ejemplo, a la fotogrametría o alguna otra técnica que no conozcamos. Sí, las dos imágenes en plano central que se ven como un mosaico son ortofotos generadas por medio de fotogrametría.
hicimos distintos vuelos con un dron, hicimos el registro del área donde están los petrograbados y gracias a este registro fotogramétrico generamos las curvas de nivel, un modelo digital de elevación e identificamos una anomalía en la costa. No sé si, déjenme ver si tengo la imagen, pero en la parte baja, muy cerca de los petrograbados, hay la roca está trabajada de manera cuadrangular, es un patrón que no es natural. Suponemos no queda evidencia de gran cosa, pero es un cuadro de roca tallado a mano hace mucho. Es probable que sea que pudiera funcionar como un muelle. Solo es una hipótesis, no tenemos ningún otro sustento para pensarlo, más que el trabajo en la costa, en la roca, de formar un espacio, un área cuadrangular. El, hacemos foto convencional con cámara digital, también estamos dibujando. Mi compañero, el arqueólogo Eduardo Ladrón, a él le gusta dibujar a mano, hacer las mediciones eh, motivo por motivo, tomar fotos con pizarrón y escala. Entonces el registro no solo es a gran escala de toda el área con la fotogrametría, sino también de cada uno de los motivos y los elementos después de los conjuntos, y tenemos una fotogrametría del levantamiento tridimensional de los conjuntos. Entonces, estamos tratando de aplicar algo así, y todo lo referenciamos en un sistema de información geográfica, que es una gran base de datos espaciales que nos permiten relacionar, por ejemplo, en una búsqueda, todos los lugares que tenemos registrados donde hay espirales. Y entonces en ese mapa digital vamos a ver las espirales, vamos a ver de qué tamaño son, en qué roca están grabadas, a qué altura, en qué dirección, en qué orientación, si están viendo hacia el sol, si están viendo hacia la costa, hacia adentro, si van hacia un pueblo, un asentamiento precolombino, etcétera. Estamos buscando relaciones espaciales, también posiblemente las rutas, tratando de registrar lo más posible. Por ahora esa es la estrategia, registrar para conocer y ya que conozcamos, proteger. Y estamos hablando con la gente en ese sentido, que lo cuiden. Si no les interesa el pasado, que lo cuiden porque a sus hijos y a sus nietos podría interesarles. Entonces, ahí estamos replanteando todos los días de estrategia de acercamiento, y en algunos buscan para sitios, nos ofrecen llevarnos a donde han encontrado ollas o donde saben que hay figuritas en las rocas, vasijas, figuras de barro, etcétera. Entonces, poco a poco va funcionando. De acuerdo. Y bueno, la última pregunta. Generalmente, bueno, he visto que a veces ante la presencia de arte rupestre, no hay inmediatamente estructuras o algunos otros elementos de tinte arqueológico, más que los grabados y las propias pinturas rupestres. Eso puede sugerir que la población que las hizo estaba de pasada, por ejemplo, o si se asentaron durante un tiempo considerablemente largo en ese lugar. Las hipótesis en torno a esto son que lo hicieron grupos nómadas y eran una especie de puntos estratégicos o marcadores para continuar una ruta, un camino, donde había recursos, hacia dónde dirigirse o qué grupo estaba sentado. Sin embargo, como buena hipótesis, pues necesita contrastarse, necesita comprobarse. También existe la idea que, y esto estoy más de acuerdo con esto, y aunque no conozcamos quién lo hizo, a través del tiempo distintos grupos los reinterpretaron y reutilizaron ese espacio, vieron los signos, los símbolos, y ya no significaban lo que originalmente, ya no tenían el sentido original, pero sí se reintrodujeron a una cultura que los observó y de alguna manera los veneró, los respetó, se apropió del espacio. Entonces, también recordemos cómo todos en el mundo material que vivimos los arqueólogos, que nos basamos en las evidencias tangibles, en la manifestación física de la cultura, este tipo de expresiones, nosotros vivimos en un espacio donde todos los objetos son multifuncionales. No,
El sombrero sirve para echar mangos, para protegerse del sol, de la lluvia, sirve para espantar a los bichos, para protegerte no sé, de los árboles, porque la gente a caballo acá anda en la selva baja caducifolia, que hay matorrales espinosos muy bravos, y cuando pasas con el caballo te inclinas y los sombreros son muy resistentes, entonces pues ahí evitas las espinas, etcétera. Y cada objeto que tenemos lo reutilizamos, lo usamos de muchas formas. Imagínense en la época precolombina, cuando la gama, la diversidad de objetos era menor. No quiero decir que sean peores, al contrario, había objetos con funciones o multifuncionales que no sabemos, aún no nos hemos planteado esa pregunta. ¿Cuántas funciones pudo tener esta vasija? Una vasija que es sonaja, que es molcajete, que es contenedor, que es plato para comer y que también es la favorita y es la herencia de la abuelita. Entonces es una reliquia y se convierte en un objeto precioso que no cambiarías por una vasija nueva, etcétera. Entonces sí hay muchas, hay que plantear y pensar en estas hipótesis de que los objetos a través del tiempo se van reinterpretando y reintroduciendo a culturas, a otras culturas. No sabemos si son nómadas o sedentarios, pero podemos plantear que sí, que incluso hubo una transición en el uso. Así como ahora se están resignificando, nosotros los arqueólogos decimos que son evidencias muy importantes de un pasado glorioso o alguna cosa por ahí, y le damos un nuevo significado a esos símbolos que fueron pues otra cosa, algo ajeno a nuestro conocimiento por ahora. Uh-huh. De acuerdo, pues muchas gracias por explicarnos y también por el video. Ojalá después nos los puedan compartir o si lo llegan a colocar en YouTube, nos pasan la liga para volver a verlo. Pero muchas gracias. Claro, claro. Bien. ¿Alguien tiene más dudas? Profesor, y en los estudios comparativos que están haciendo como con otras sociedades, igual que estuvieron ahí o que se encontraban en esos asentamientos cercanos en Jalisco, ¿han encontrado algo similar? Por ahora, el arqueólogo Eduardo ha visto que algunas de las representaciones antropomorfas están siempre viendo hacia el cielo, están hacia arriba. Y él es el que está por ahora tenía un proyecto de registro de petrograbado y no había considerado la costa hasta el año pasado porque empezamos a trabajar juntos y ya estamos ampliando el registro, pero todavía no nos podemos sentar a comparar porque nos falta registrar muchísimos sitios. Creíamos que la costa era un lugar agreste y con muy pocos asentamientos humanos, y nos estamos dando cuenta que había muchísima vida y muchísimos pueblos uno junto a otro. Podemos pensar que había más gente viviendo en la costa que en la actualidad. ¿No? Nos cansamos de encontrar sitios. Un par de kilómetros y hay un sitio arqueológico, un par de kilómetros y hay otro. En algún cerro, tierra adentro, en los pueblos más antiguos, preguntamos si hay sitios. Y a lo largo de un río muy grande que se llama el río San Nicolás, que está cerca, nos han hablado de que todo pegado al río hay asentamientos. Solo hemos visto 4 y es en un área de menos de 20 kilómetros. Sí, nos falta mucho por registrar. Ok, gracias. Sí, por nada. A mí me parece importante el hecho de, bueno, algo que retomas sobre conocer el lugar y poder difundirlo para que pues se cuide, ¿no? Una vez que lo conoce la gente que vive ahí y que sabe de qué se trata, se va a apropiar de ese espacio y lo va a cuidar. Entonces es una tarea importantísima que tiene que desarrollar el arqueólogo. Si ustedes no van nada más a ir a excavar, a registrar y ya, ustedes recuerden siempre que van a una
a un lugar, a una comunidad, van a estar con personas que han estado ahí toda su vida tal vez, y pues ese lugar les pertenece a ellos, ¿no? Entonces hay que enseñarles también lo que ustedes están haciendo para que ellos también traten de ver un poco más allá de lo que están acostumbrados a ver, porque a lo mejor es justo eso, ¿no? La costumbre de ver ese espacio, pero pues no lo ven con otros ojos. Entonces ustedes les pueden dar herramientas para mirarlo con otros ojos y que se apropien de eso, ¿no? Y por supuesto, para que se pueda preservar por mucho más tiempo. Y la difusión es indispensable en este sentido. Entonces, siempre que ustedes también piensen en sus proyectos de investigación, dediquen un espacio a la parte de difusión. Puede ser primero con la comunidad y ya después lo pueden hacer al público en general, ¿no? Pero eso es lo importante, que ustedes hagan que se apropien de su espacio, no con fines cotidianos, sino más bien de apreciar lo que tienen ahí. Creo que Andrea quiere o comentar algo. Sí. Ah, tengo una pregunta. ¿Tienen calculado la antigüedad de estas pinturas? Y la otra pregunta es, en relación a lo que estabas diciendo de la difusión. Nos comentaba el profesor que pues a la comunidad no les interesa tanto, ¿no? Pero ¿cómo se hizo esa difusión o cómo es cómo les informan, ¿no? Todo lo que se está encontrando y no lo sé, siendo patrimonio cultural, no se le pueden, a la gente que que son dueños de esas tierras, eh, no se les puede, no se puede dar cierto dinero para que no sé, nos hablaba el profesor de que como que se privatiza, ¿no? Como ciertas entradas y así. ¿Cómo se hace esa difusión o del patrimonio cultural que hay ahí, cómo funciona el, el SAR, el rescate? Bien, Esa es un conflicto entre el Instituto, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está casi en bancarrota y que declara que no tiene dinero para proyectos. Entonces, si la labor del instituto es la protección, el conocimiento, la difusión, etcétera, y el instituto no lo está haciendo, la gente en realidad no es culpable de que los expertos o los que saben no hagan difusión. Si tratan de acercarse a la arqueología, van a ver que es muy caro. Comprar un número de arqueología mexicana creo que estaba en 60 pesos. Y ¿de qué otra forma podemos conocer? Viajar a una zona que implican gasto. Estas visitas para gente no especializada son tediosas y aburridas. Queremos escuchar el quetzal en un patio al aplaudir y cosas un poco más acá que sean teatralizadas, pero el conocimiento del pasado se ha enseñado de la peor forma posible y ha sido a fuerza. Nosotros nos acercamos a la gente hablándoles de su casa y del espacio donde están viviendo, de cómo hay cosas que hicieron sus abuelos, por ejemplo, una casa de adobes, y, y esa cocina de humo que tienen ahí junto a la casa, ¿por qué fue tan importante? ¿Cuántas veces comieron ahí? ¿Cuántas veces convivieron con sus tíos, con sus hermanos, con sus primos, las fiestas, el campo? Y cómo va cambiando la ciudad o van cambiando los pueblos y van creciendo y, y se va perdiendo esa costumbre. Al hablar de eso, que nuestros abuelos, que todos nosotros tuvieron así como nosotros una capillita o una iglesia, ellos tenían templos y tenían sus templos decorados, tenían adornos, tenían señalamientos, tenían objetos, espacios preciosos. Y si a ellos les gustaría que al morir sus cosas y dijeran que son porquerías y todo, y se llevaran los adornos y pavimentaran. Entonces, más o menos, generar este conflicto y esta reflexión entre la importancia de las cosas tradicionales, de los objetos del pasado, y después ya les hablamos del conocimiento de la historia,
porque nos interesa saber cómo vivían, cómo estaban, cómo resolvían sus problemas. Les hablamos de la hora, por ejemplo, no podían decir nos vemos a las 12 porque no llevaban un conteo del tiempo así. Entonces, ¿cómo se les ocurriría que podrían acordar un día o una hora para verse? Si no tenían botellas de plástico con agua purificada, ¿cómo, de dónde sacaban el agua? ¿Cómo la transportaban? Si traían una vasija amarrada y les daba sed y le daban un trago, etcétera. Entonces, situaciones cotidianas para que traten de preguntarse un poco más acerca de cuáles fueron las soluciones del pasado. Y lo hemos hecho principalmente con niños. Esta ocasión en la costa y por la pandemia no es posible, pero ya en otros proyectos nos tocaba la temporada de campo en vacaciones. Hicimos cursos de verano para niños en Tepeles de Ávila Castillo, en Puebla, y ahí les hacíamos, les explicábamos la importancia de los edificios antiguos, de los vestigios. Ahí hay muchísima obsidiana, hay vasijas, hay enterramientos humanos. Entonces hicimos este ejercicio con los niños y funcionó muy bien. Más o menos son las estrategias que vamos generando como alternativa a la precariedad de Lina. Lina simplemente va a decir no tengo dinero y nosotros vamos a decir pues nosotros tenemos imaginación. Entonces vamos a buscarle con un poquito de ganas y sin ningún sacrificio. Creo que no necesito que me paguen una millonada para andar conociendo estos sitios, porque es una emoción y una satisfacción conocer un lugar que había sido ignorado durante cientos de años y que fue habitado quizás hace miles, y encontrarlo y verlo pues, cuando empieza a surgir esta semilla del interés por el pasado. Es fascinante encontrar una cueva con pinturas o unas rocas con grabados, y conocemos la antigüedad de los petrograbados. No se ha encontrado pintura en la costa, sí un poco más adentro, a unos cuantos kilómetros, deben ser cerca de 20 kilómetros de la costa hacia adentro, sí hay una cueva con muchísima pintura. En otra ocasión se las mostraré. Y en esa cueva se ve que fue reutilizada y encima de unas pinturas antiguas pusieron otras nuevas. Creo que, no sé si me falta alguna pregunta, Andrea. La de cuánto tiempo más o menos tienen de antigüedad estas piedras que nos enseñó. Bueno, las pinturas rupestres. No, no sabemos la edad, no sabemos de qué época son. Si las relacionamos con el sitio que reporta Monjo, entonces son del epiclásico, serían por ahí del 850 o 900 después de Cristo, pero el sitio, los petrograbados no sabemos, aunque ya estamos planteando una estrategia, una adaptación que se da por medio del análisis de una roca del mismo tipo de las que tenemos, se va degenerando a través del tiempo por el intemperismo, sufre un daño a la superficie que se puede medir. Entonces, si analizamos una roca de un camino que se hizo en 1950 y medimos el deterioro que tiene a la fecha, ya sabemos cuál es el grado de deterioro que acontece en 70 años. Al tener esa referencia, revisamos el grado de deterioro de los petrograbados y sabemos la antigüedad de los petrograbados. No lo hemos hecho porque necesitamos el apoyo de algún laboratorio, pero ya hemos planteado esta posibilidad de la adaptación. Vamos a saber cuándo se hicieron, no cuándo se siguieron utilizando, pero por lo menos sí cuándo se tallaron. Sí, además también en cuestión de acercar a la comunidad, pues no siempre va a ser no siempre van a estar cerrados todos o todos van a estar de acuerdo pues, con cuidar el sitio, ¿no? Aquí va a haber puntos opuestos, entonces pues con lo poquito que se puede y con los poquitos que quieran, pues se hace algo. No siempre va
a ser tan malo, ni siempre va a ser tan bueno, pero siempre es importante hacer algo, ¿no? Y hacerlo para el bien de la protección y del patrimonio. También no sé ustedes qué opinan, porque al principio Osvaldo pues planteó algo, ¿no? Sé que apenas algunos es la primera vez que están en una licenciatura, ¿no? Otros no, y algunos ya también han estado en ciencias sociales. Pero, ¿cuál es su idea sobre el arte rupestre? Por ejemplo, yo soy de esas escépticas que dice, pues, no es arte, ¿no? Son representaciones gráfico rupestres. No sabemos si estaba, a pesar de la composición y de ese equilibrio en la imagen, pues no sabemos si estaba destinado a, a ser, no sé cómo decirlo, bueno al ojo humano, ¿no? Para mí tal vez solamente son representaciones tanto del paisaje como de la vida cotidiana de las personas que estaban en ese momento, pero ¿ustedes qué opinan? O sea, son representaciones que sí pueden ser consideradas como arte rupestre o no, solamente son representaciones gráficas. Bueno, habría que discutir primeramente la noción de arte, ¿no? Esta idea de que el arte es expresión, pues es novísima realmente, ¿no? El arte entendido en el mundo antiguo, viene la palabra griega techné, ¿no? Que es la técnica, es el estar repitiendo algo, ¿no? A fin de mejorarlo con un objetivo en principio, muy práctico, ¿no? La cuestión de la expresión ya es algo muy moderno. Entonces, en ese sentido, yo también soy un poco escéptico de esta idea de que sea una representación artística. Ni siquiera en ese contexto de la noción de arte antiguo, ¿no? Como algo de la técnica que hay que estar perfeccionando, ¿no? Porque estamos representando algo, algo muy trascendente. Realmente, pues, yo no conozco al respecto de representaciones rupestres, ¿no? Nunca me he metido a la discusión, pero sí comparando las nociones o los conceptos de arte, yo en principio también difiero, ¿no? De que sea una manifestación artística. Yo, Gracias. al contrario de ustedes dos, considero que sí es arte, porque también dentro de las definiciones que encontramos de la palabra, pues es una representación y al espectador le produce algo. Yo creo que precisamente quien las ve es el que le otorga ese sentido de si es arte o no. Para mí, a lo mejor, el arte moderno, como las obras estas así muy contemporáneas, que está el plátano pegado en la pared, pues para mí no es arte, aunque lo cataloguen los expertos en que sí es arte y está exhibido en un museo. Para mí, este tipo de representaciones, por el hecho de ser antiguas, y que es una técnica pues propia de la época, aunque sea una representación, para mí como espectadora, desde aquí, desde el presente, para mí sí sería arte. Yo también opino igual que Areli. Para mí también serían una representación de arte y tendríamos que pensar en el contexto en el que han sido creados y la intención que tenían, más allá de la intención informativa o de plasmar algún suceso. Creo que es como la extensión del pensamiento de esa persona que lo está realizando. Por lo tanto, está dejando como algo de él, el que crea este signo, símbolo, está dejando algo de él para alguien más, ¿no? O para él mismo tal vez, pero creo que de ahí parte como este concepto que podría considerarse como arte. Para mí sí podría considerarse arte. Quizá yo consideraría ahí algunas de las objeciones a estas nociones. En realidad todo el tiempo estamos expresando algo. En realidad todo el tiempo en cada una de nuestras acciones
estamos dejando algo de nosotros, ¿no? Algo de esa subjetividad, y sin embargo, literalmente lo quiero usar en ese sentido de llevarlo al absurdo para entender esto, que yo, pague las tortillas, ¿no? Con 5 pesos estoy dejando algo porque tengo una intención, ¿no? Y sin embargo eso no es arte. Es decir, a mí me parece que el criterio en ese sentido está demasiado extenso, ¿no? Y no permite acotar precisamente la noción de qué estamos considerando por arte, ¿no? Por eso a mí me parece fundamental primeramente establecer una definición, ya sea para nuestro contexto, ya sea en el contexto antiguo, pero que a final de cuentas, no dejando de tener en mente que la discusión en sí misma puede ser un poco árida, al menos en este caso, porque no sabemos realmente justamente cuál era la intención para la que se hicieron estas representaciones, ¿no? Sin embargo, claro que vale la pena discutirlo, pero creo que es necesario en ese sentido acotar mucho, mucho más qué entendemos por arte. Tal vez eso sea uno de lo ¿No puedo dar primordial. mi punto de vista? Sí, claro, adelante. Hola, Oscar, buenos días a todos. Pues sí, yo creo que ahorita con los comentarios de mis compañeros como que me llegó un pensamiento raro. Pues yo soy mucho como de las ideas pues de la magia de la vida y pues no sé, a mí me fascina vivir, ¿no? Está súper chido toda la aventura del mundo, pues lo que puedes conocer, el viaje a través del tiempo que tenemos, no sé, lo que yo era hace 10 años, hace 20 y lo que voy a hacer en 50. Y no sé si el concepto específico de arte como tal, actual y antiguo, pero para mí ver un grabado de hace miles de años se me hace así como pura magia de la vida, como estás viajando al pasado, ¿no? Estás viendo algo que alguien hizo hace miles de años, ¿no? O sea, estás viendo. Si pudieras tener una máquina del tiempo, o sea, literal, dejaron un mensaje. Es la única forma de conectar con el pasado, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero se me hace algo súper grandioso poder ver algo de miles de años y que ahí se quedó. Yo también quiero opinar. Adelante. Apoyo la idea de Carlos de que debemos de contextualizar el concepto de arte dependiendo de la época, porque como mencionaban, no es lo mismo el concepto actual que el concepto de la Edad Media, ¿no? O el concepto, pues, del arte rupestre. Entonces, igual, tomando el término de que arte venía de artesano o de técnica, me parece. Sí, Carlos me ayuda con este concepto. Sí, correcto. Entonces, tomando ese concepto de arte y de técnica, quizá la persona que hacía estos grabados era especialista, entonces así sí se le podría llamar arte. Pero ya tomando un concepto como actual de que es una expresión de sentimientos, quizá ya no se le podría, ya no cabría en el concepto actual. No sé si me doy a entender. Entonces, yo no siento que se pueda, no me atrevería a clasificarlo como arte, pero tampoco lo descalificaría completamente. Sí habría que extender pues estudiarlo un poco más, vaya. Gracias. Sí, justo por eso hace ratito decía que habían dicho algo importante, ¿no? La delimitación, o sea, de qué manera los vamos a abordar y de qué manera vamos a analizar esas representaciones. Digo, nosotros que pensamos que no, y nos inclinamos por la idea de que no es arte, pues obviamente tenemos otro marco conceptual al que vamos, de la forma en la que vamos a abordar estas representaciones, ¿no? Mientras ustedes, los que sí consideran que es arte, pues van a justificarlo de otra manera. Entonces, sí es muy importante que nosotros revisemos de qué manera lo hacemos y cómo otros autores han abordado también esas ideas, ¿no? Entonces, siempre va a ser polémico.
es algo que se ha discutido durante muchos años y que seguramente ustedes más adelante también lo van a seguir discutiendo, ¿no? Y los dos puntos son válidos. ¿Por qué? Porque tienen esta justificación y tienen la manera de cómo, no sé si llamarlo justificarlo, pero está bien. Acá me sale mucho a la cabeza el hecho de justo esa manera de cómo abordamos la investigación es lo que nos hace pensar en qué es y qué no es arte, ¿no? Porque estoy pensando en los códices, nunca he escuchado que alguien, o no sé, tal vez ustedes me corrijan, o Osvaldo, que alguien diga que los códices son arte, ¿no? Y a mí me parecen representaciones excepcionales y muy bonitas y podría considerarlos arte, pero no he escuchado que alguien diga que los códices son arte. Sin embargo, otros ven algún mural o alguna pintura mural y sí, inmediatamente se piensa en arte, ¿no? Inclusive si hay pintura en una vasija que esté representando alguna escena, también ya se considera arte. Entonces, ¿en qué momento vamos a utilizar este tipo de términos y cómo los vamos a enfocar, ¿no? Eso también es parte pues, de lo que ustedes van a poder desarrollar o van a llevar a cabo durante su aprendizaje en estos 4 años en la licenciatura, ¿no? Y de aquí en adelante. Bueno, si me permiten también aportar algo. Yo siento que en este tipo de discusiones casi siempre nos vamos como en los choques, ¿no? Cada quien se va con su golpe y no se llegó a un acuerdo común. Y creo que es lógico, sobre todo en las ciencias antropológicas, ¿no? Donde tenemos que ver la perspectiva individual. En este aspecto, pues, si es arte o no, en lo particular a mí que me gusta mucho trabajar con pinturas rupestres, creo que es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es encontrarlas, documentar el lugar donde están y verificar cuál era su intención de expresión local solamente entre los significantes, porque pues ellos quizá nunca previeron que en el futuro iban a ser vistas o que se iban a conservar, pero pues para mí lo llamativo, lo importante es lo que se está plasmando y la intencionalidad por el hecho de que nos cuesta mucho trabajo identificar qué es lo que ellos quisieron decir. Entonces, sí menciona pues allí un código pues que solamente entre ellos se manejaban, ¿no? En la cuestión nuevamente del concepto del arte, a lo mejor ellos ni siquiera tenían o les interesaba el concepto del arte. Entonces, quizá intentando imponerles a ellos esa visualización, nos veríamos prácticamente con muchos frailes que quisieron evangelizar en un mundo donde el concepto de infierno, amenazando con el infierno en un lugar donde el infierno ni siquiera existía, ¿no? Entonces, yo siento que es más que nada verificar ese contexto de la época, su intención local hacia sus semejantes y las razones por las cuales los colocaron en el lugar donde se encuentran, ¿no? Lo cual es un dolor de cabeza porque una pintura rupestre puede llegar a tener una gran cantidad de formas, connotaciones, análisis. Incluso en un análisis que hicimos con visión artificial, la pintura rupestre arrojaba solamente un humanoide, mejorando la visión artificial salió un arco y una flecha, y todavía mejorándola más, se empezaba a ver ya un venado, y pues de la boca del venado salía como una especie de mano, algo que veíamos como ilógico, ¿no? Pero pues solamente ya cuando lo busquemos con el punto de vista de un arqueólogo diciendo, pues no es una mano, es en realidad sangre que está saliendo de la boca del venado, ¿no? Entonces, en lo particular a mí, ese tipo de búsquedas son las que me interesan más que pues el concepto de arte o no que pueden llegar a debatir muchos. Y es que además ahorita con ese ejemplo que acaba de poner Eric del infierno, que pues no es la misma concepción que se tenía aquí, a lo mejor estamos tratando de encajar en nuestro concepto moderno de Occidente, civilizatorios, o sea, de que somos una civilización más adelantada, ahí estamos tratando de encajar este tipo de representaciones, o sea, esta es mi visión desde aquí, y si no cumple los requisitos, entonces no es arte. Pero entonces, pues ahí se viene otra tarea, ¿no? O sea, a lo mejor ya para, no sé, los mexicas, a lo mejor sí ya había otra concepción de arte, que a lo mejor no era igual a la nuestra tampoco,
Pero no sabemos si eso es mucho más antiguo, y entonces ahí ellos podrían, no sé qué idea tendrían para plasmar, no sé, ya gráficamente alguna representación de su cabeza o de su entorno. O sea, también eso sería como que imposible tratar de deducirlo, ¿no? Sí, yo también apoyo a Areli en eso, en que deberíamos de contextualizar la función que tenían estos gráficos, porque, por ejemplo, en la Edad Media, antes las pinturas se hacían como una forma de educar a la gente y no tenían un concepto de arte, lo hacían bonito porque era la manera en que ibas a representar a Dios o a un ángel. Supongo que tiene algo que ver con eso. Yo sabía que la pintura rupestre muchas veces se dibujaban antes a los animales para cazar, que iban a cazar para quitarle su espíritu. Entonces, sí tendría que ver un poco con investigar cuál era la función o la finalidad de estas pinturas. Pues sí, sí, muy bien. Esa es la cuestión, esa ha sido una discusión constante entre los investigadores de las manifestaciones gráficos rupestres o el arte rupestre, y la discusión no es gratuita, vale la pena con algunos argumentos. Ambas posturas tienen argumentos respetables. A mí, si utilizamos el actual concepto de arte y pensamos que es un medio de expresión por el cual el individuo trata pues, necesita, es indispensable que lo haga. Por ejemplo, Van Gogh como artista, no importaba que en su época no lo reconocieran o no lo entendieran, para él era indispensable expresarse de esa forma y no tuvo que seguir la escuela de los demás, que por continuar con las técnicas y las formas que estaban en boga, se convierten en artesanos o en técnicos excelentes, pero ya no, por más que se consideren artistas, en realidad están haciendo una repetición de cierto estilo y de ciertas normas, y el verdadero creador sería el innovador, el que no le importa que los demás lo entiendan, porque él necesita expresarse. Es aquel que pinta un cuadro y después lo quema, o que escribe una canción y la canta o la toca solo y no la vuelve a tocar nunca más, pero él necesita expresarse. Si consideramos el arte desde este punto de vista, entonces no podemos incluir las manifestaciones rupestres, porque necesitan, es posible que estén expresando un mensaje que los demás entiendan, aunque no todos, pero quizá unos cuantos lo podían comprender, y al manejar este mismo código, entonces ya su función es comunicación, no es expresión, y se confrontaría con la noción actual de arte. Ahora que si nos vamos a otro tipo de concepciones del arte, por ejemplo, que tenga que ver con el estilo, el equilibrio, la belleza o la capacidad de generar en el espectador un sentimiento, etcétera, pues, pues sí, entonces la ambigüedad de esta definición nos va a permitir incluir el universo. La, la solución a esta discusión no la vamos a tener aquí. Cada quien lea, conozca, escuche los argumentos de quienes están a favor y en contra y tome su postura, será respetable, pero por favor, siempre con argumentos. El tener un argumento les va a permitir defender sus ideas y así escuchar también a los demás. Nos quitamos lo dogmático y no decimos tú estás mal y yo estoy bien, sino que yo opino, o yo creo, o yo estoy de acuerdo con y estoy en contra de la opinión de alguien más. Y pues la discusión continuará. Lo importante para nosotros va a ser entonces el registro, el correcto registro, la ubicación, etcétera, y para que los que piensan que es una manifestación artística lo puedan interpretar a su manera, y quienes no piensen que es arte sino una manifestación gráfico rupestre, pues hagan su interpretación basados en el mismo elemento. Es un elemento nuevo que
porque muchas interpretaciones van a requerir de la cualidad subjetiva del investigador, pero basados en los mismos registros, entonces podemos, ya la interpretación de cada quien dependerá de los hongos o de la escuela que siga. ¿Les quedan algunas dudas o avanzamos? Sí, una última duda. Casi siempre cuando busco algo respecto a arte rupestre, me dicen, chécalo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, pero bueno, la verdad es que no sé de qué forma lo analicen ellos, o sea, cuál es aquella característica o patrón de este instituto que es, pues digamos, su campo, o en lo general, o de qué manera ellos lo investigan. Hay distintos investigadores, entonces cada uno tiene su particular metodología. Dos podrían contraponer, o a quien podría ser desde la postura, no son estéticas, pero son extraterrestres, son Francisco Mendiola Galván y Joseph Monjoy. Cada uno de ellos hace su interpretación particular. La metodología del doctor Francisco Mendiola es muy clara y es muy buena, es muy metódica, pero él no se atreve a alejarse del concepto de arte. Él lo considera una manifestación artística por el sentido humano de la creación o de la quiere del análisis y permitir o dejar abierta la puerta a interpretaciones menos positivistas. Entonces lo deja más a una cuestión hermenéutica y hace un análisis objetivo y un registro muy fino, pero la interpretación es desde el punto de vista del arte. Entonces ahí podrán ver algunas posturas. De acuerdo, muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, ¿Alguna otra duda? no sé. ¿Tu opinión? Yo, profesor, específicamente para usted. Ahorita que estaba cuando acabó el video, estaba revisando en internet el nombre del antropólogo que nos dijo que era su compañero allá en Jalisco y su nombre de usted. Y me salen ahí algunas fotografías en internet, enlaces a la INA, a la ENA, pero muy poco, no sé, bueno, son varias ideas y ahorita a ver si me organizo. Cómo pues de repente nosotros entramos pues con una idea de pues me gusta esto, me gusta la arqueología y de repente creo que muchos se empiezan a desilusionar, pues entre que no eran lo que esperaba o que no hay recursos o que pues como si todo el tiempo el arqueólogo, bueno, el antropólogo, perdón, estuviera peleando contra algo, ¿no? Contra algún tipo de sistema que no quiere que trabajen o que simplemente no importa, ¿no? No hay importancia a esa rama de la ciencia. Entonces, como, no sé, ¿cómo podría usted, como a lo mejor si dar un consejo, no lo sé, de cómo, pues, tal vez intentar cambiar un poquito ahí el pensamiento colectivo del ser humano, de las sociedades, en ponerle más importancia a esto, y obviamente específicamente nosotros, pues, en nuestro país, y obviamente, y también a los estudiantes, ¿no? Pues, ¿cómo hacer para que no? Creo que estaba viendo una estadística y creo que egresan el 3 o 5%, ¿no? Por generación. ¿Cómo hacer que en realidad se hagan las cosas? Pues que sí, o sea que, no sé, cambiar algo, ¿no? Cambiar algo, que haya recursos, que la persona que destina esos recursos, pues cambie esa forma de pensar y interesar a la población en general, no lo sé. Desde pequeños, pues yo que recuerde materias nunca me enseñaron esto, ¿no? O sea, a mí no me dieron el interés por esto, entonces está como muy olvidado todo lo que es nuestros antepasados, ¿no? Falta imaginación y ganas de trabajar. Es uno de los principales. Pero creo que lo fundamental en la arqueología y en las ramas antropológicas es el trabajo en equipo. Nos da miedo que otro empiece a trabajar el mismo tema que nosotros, porque qué tal si nos hace quedar mal.
o nos da miedo que otro trabaje mucho porque va a evidenciar que yo trabajo muy poco, o que alguien se meta en ciertas áreas o ciertos espacios que son pues, de las vacas sagradas, de gente que ya tiene apartado con la mano un tema. El Templo Mayor, por ejemplo, es marca registrada, entonces cuidadito con que quieran hacer una tesis sin pedirle permiso al Tlatoani Mayor y sin pedirle permiso al proyecto, el programa de arqueología urbana, sin que tengan la firma de Eduardo Matos o de Álvaro Barrera, etcétera. Entonces, cada quien va apropiándose de áreas de investigación y cierran esos espacios. Lo que hay que hacer entonces es lo contrario, abrirlo. Y mis compañeros de la academia, yo no soy de la academia de la escuela, yo soy profesor de asignatura, estoy por contrato, por hora. Entonces, mis compañeros de la academia que tienen esos arqueólogos o 6, continúan haciendo eso y filtrando porque creen que ellos escogen a los más brillantes, en realidad están escogiendo a los que obedecen y a los que siguen sus órdenes y a los que les hacen la chamba. Pero y en lugar de hacer eso, y empezamos a meter el calambre diciendo, sí, pues yo abro un proyecto de excavación y pueden entrar los que quieran. Y se abre un grupo con 30 alumnos que van a ir a excavación y se les da el paro cardíaco y se preguntan cómo vamos a ir a un lugar a excavar durante 30 días y cómo vamos a controlar y cómo vamos a convivir con 30 alumnos, etcétera. Pues eso es cosa que a ellos deberían observar su propio pasto, si crece verde y si crece bien, y dejar de ver el de al lado, porque empiezan a sentir coraje y envidia por los proyectos de los demás. Ahí es donde tenemos problemas. Tenemos que trabajar en equipo, aprender a hacer esta conjunción de talentos. Mi compañero Eduardo Ladrón del Centro Regional de Jalisco, él es compañero de generación. Nos conocemos desde que estudiamos el siglo pasado, yo creo que a principios del siglo pasado, no me acuerdo si Pina Chan y Manuel Gamio eran casi nuestros compañeros, y somos amigos y hemos coincidido en la necesidad de trabajar con un poco menos de recursos. No es indispensable que esté brotando dinero para hacer un proyecto que valga la pena. Si empezamos a registrar y empezamos a conocer mejor la costa de Jalisco, pronto esa necesidad indispensable de preservar los vestigios que hay en la costa va a ser primordial para el desarrollo de la región. Entonces vamos a incluir la cuestión turística, ecológica y cultural. Y a gente con visión, esto le va a parecer un proyecto integral que valga la pena. Y los proyectos de arqueología van a empezar a crecer y a crecer. Y si vienen más arqueólogos que quieren meterse a la región, excelente. Nosotros vamos a generar esta información de acceso público. Los libros no deberían costar. Nosotros somos trabajadores del Estado y, bueno, los que seamos trabajadores del Estado, y aunque no, recibimos una educación pública y le debemos a la sociedad alguna reintegración. Y esa puede ser con nuestro trabajo. No me parece absurdo que los artículos de los autores más afamados tengas que pagarlos. Pero así se maneja la ciencia y así está de podrido el mundo. No solo en arqueología y en antropología, que para muchos, junto con la filosofía, son áreas arcaicas y son adornos alegóricos de la sociedad, sobre todo cuando es un país en vías de desarrollo. Pero piensen en avances como la medicina. Es un absurdo que la salud de la gente se tenga que vender. Si vendemos y nos apropiamos de este tipo de conocimiento y lo explotamos, ¿qué le espera a la arqueología y a la antropología? No crean que va a ser facilito, pero para los que tengan ganas de luchar contra los molinos de viento, aquí están las vacas sagradas y la herencia y los corajes y los proyectos eternos, pero también está la arqueología pendiente. Conocemos muy poquito de México, desde que hay 300,000 sitios arqueológicos registrados, 300,000 en todo el país. Imaginen la cantidad de sitios. Y no los conocemos todos. Yo creo que conocemos menos de una cuarta parte. Falta mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer. Entonces,
Lo que nos falta también es imaginación y ganas, sobre todo pasión y trabajar en equipo. Si tú eres buen dibujante, yo quizás sea bueno trepándome un cerro, observando, identificando tiestos, otro es muy bueno con el dibujo de los mapas, la ubicación, la orientación, otro va a ser genial en el uso de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Si conjuntamos los talentos y nos olvidamos de nuestros grandes defectos, podemos hacer un equipo completo. Pero si pensamos que todos que todo lo podemos hacer uno solo, es donde estamos equivocados. Tenemos que aprender a conjuntar estos talentos y no se desanimen. A alguno de ustedes le va a parecer aburrida la cerámica, otros la lítica, otros el campo, van a preferir laboratorio, etcétera, etcétera. Busquen en qué son buenos y enfóquense en todo lo demás, porque en lo que ya son buenos van a mejorar y lo demás les va a ayudar a ser un arqueólogo integral, que tengan esta visión holística del campo de trabajo y la vinculación con la sociedad. Tenemos que vincularnos con la gente viva, con la gente que está, hacerlos que se apropien de su patrimonio. Uno de las opciones ante esta carencia de recursos es que las comunidades se hagan cargo ya de su patrimonio. Los museos comunitarios, los sitios abiertos al público por ellos mismos, mantenidos y vigilados por ellos, y el instituto va a dejar de mandar, ya no tiene custodios, ya no tiene dinero para hacer los límites de poner las vallas perimetrales, etcétera. No van a hacer falta siempre y cuando estos sitios y el patrimonio, incluyendo objetos, etcétera, sea administrado por las propias comunidades. Bueno, más o menos es mi opinión. Gracias, profesor. Pues sí, creo que de todo lo que pude absorber, pues creo que sí es la pasión. Si no te gusta, pues lo vas a ver como un trabajo literal, ¿no? Y pues para vivir de esto. Pero no, digo, creo que, bueno, yo tengo mi trabajo aparte, otra cosa, pero pues no, yo creo que me metí a esto porque me gusta, porque me llamó muchísimo la atención y pues lo quiero hacer por puro gusto, no para pues, vivir de esto. También en ese sentido hay que ver que aunque la antropología sea una, pues sea una forma de vivir, o sea, no lo ves como trabajo, se puede vivir de ella también. Entonces, siempre y cuando, digo, lo importante es hacerlo bien. Y no sé si alguien más tenga, Oscar. Sí, bueno, pues sí, yo creo que podría hacer esto, bueno, espero poder acabar, ese es mi objetivo, y pues podría hacer esto sin cobrar ni un peso toda mi vida, no tengo problema. Pero bueno, pues son tipos de forma de pensar. Sí, en estos tiempos sería algo bonito solo trabajar la antropología o la arqueología por gusto sin tener que preocuparse por el financiamiento. Bueno, ¿alguien más? Porque yo tengo una pregunta, a ver quién puede responderla. En este ejemplo en particular, bueno, hablando sobre estas representaciones gráficas y ya sea en la costa de Jalisco o en cualquier otra parte de México, ¿dónde está el papel de la antropología física? Creo que hemos tenido algunas sesiones que nos pueden ayudar a responder esa pregunta, o cuál es su opinión con lo que hemos visto. ¿Ustedes dónde ven el papel de la antropología física? Pues no sé si sea muy, no sé mi respuesta, pero sería a través de figuras antropomorfas nada más, o algo por el estilo. O bueno, también a lo mejor podría ser las representaciones de la casa,
saber un poco del tipo de alimentación de las personas, no sé, de la prehistoria o algo así. Y pues de ahí tener una idea de cómo era su composición corporal, ¿no? Porque no es lo mismo que estén cazando un mamut una sola persona a que la cacen en grupo. Sí, más o menos para saber de nutrientes y de tipo de cuerpo con relación a la caza. Entraría un poco, pues la somatología y ¿qué otra? Pues básicamente, ¿no? O sea, me imagino que sí las otras, pero no sé cómo relacionarlas. Ok. Me gusta porque recordemos que no solo son, por ejemplo, ahorita vimos algunas espirales o representaciones geométricas, o lo que todavía no sabemos si sí sea la representación de una persona o de una iguana o de un lagarto, pero tenemos la representación corpórea de, o sea, lo que es el ser humano y cómo se veía en ese momento. Entonces, la antropología física puede, no sé si recuerdan en algún momento la lectura de José Luis Vera Cortés, fue de las primeras, de la primera sesión, bueno, sí, de las primeras lecturas, de las 2 primeras lecturas que tuvimos. Él menciona ciertos paradigmas de análisis en la antropología física respecto al cuerpo, y justo la imagen es una de ellas. Entonces, podemos analizarlo no solamente desde el hecho de, tal vez así era el cuerpo, ¿no? Sino más bien la concepción que tenían las personas o los seres humanos en ese momento sobre su cuerpo. Esto es un tema que compete a la antropología física. Es bueno que lo traigas a colación, porque así podemos saber que no solamente se trata de, bueno, sí es muy antiguo, o sí se trata de una representación, por ejemplo, nada más de lo que pensaba o algo sobre su cosmogonía, ¿no? También sobre cómo se veía el ser humano en ese momento, ¿no? Además de poder ver algunas escenas tal vez de la vida cotidiana, la caza, la recolección, algún ritual que estén haciendo. O sea, si pensamos a nivel mundial, las representaciones son infinitas, ¿no? También en ese sentido, hay algo que le compete a la antropología física, es la mente. Entonces, si vemos estas representaciones, no solamente las vamos a encontrar en México. O sea, el hecho de plasmar algo con pintura o alterar una piedra como los petrograbados, es algo que se desarrolla en todas las partes del mundo, en cualquier temporalidad. O sea, ahorita no recuerdo, pero hay representaciones de más de 15,000 años de antigüedad. Entonces, es algo que compete al ser humano desde tiempos que no sabemos, ¿no? O sea, eso es hasta ahorita, pero no sabemos si mañana o pasado o dentro de 2 años se encuentren representaciones que estén, que se hayan hecho hace 50,000 o 60,000 años, ¿no? Entonces, es algo que viene con el ser humano, pero justo como lo mencionaba, me parece que Eric, sobre la expresión local, ¿no? Eso también es algo que nos compete. A pesar de que es algo que es del ser humano, ahorita no recuerdo si hay algún ejemplo con alguna otra especie, pero que es del ser humano, pues no va a ser, la expresión no va a ser igual. No vamos a encontrar tal vez jirafas aquí en México, como en algunas pinturas que hay en África, o algunos petrograbados que hay en África, ¿no? Entonces, sí, es no solamente el ser humano, sino también su espacio, el paisaje, y es algo que también compete a la antropología física. ¿Alguien más tiene algún ejemplo al respecto? Sí, yo. Bueno, considero que, por ejemplo, también puede entrar la parte de la ergonomía para revisar las herramientas con las cuales se estuvieron realizando los petrograbados.
o incluso el material ocupado para formar la pintura rupestre. Por otro lado, a veces también la propia herramienta queda plasmada en la propia pintura rupestre, como el ejemplo que daba acerca del arco y la flecha. También yo considero que finalmente hacer herramientas son competencia ergonómica en ese aspecto de la técnica y aquello con la cual lo están ejerciendo. Por otro lado, y en este caso ustedes me dirán si es algo relevante, en campo me ha pasado que a veces hay pinturas rupestres que la verdad uno hasta corre riesgo para ir a fotografiarla. Entonces, no sé si la altura a la que se encuentra una pirámide, una pintura rupestre respecto al suelo, por ejemplo, puede ser un factor que nos hable acerca de altura o comodidad para dibujarla, o la condición física para llegar a plasmarla en un lugar donde pues no podría llegar ni un niño o un anciano, ¿no? Entonces, probablemente también nos puedan aportar cuestiones acerca de las medidas del cuerpo, pero no sé si es información relevante. Sí, alguien más, antes de contestar la pregunta, no sé, creo que alguien más tenía también una opinión. Sí, yo. Adelante. Bueno, también otra cosa de la antropología física y precisamente en el arte rupestre, y es reciente, es de una investigación en unas cuevas, bueno, en una cueva de España, en la cual a través de las huellas dactilares que quedaron en esa pintura rupestre, se ha determinado que no fue hecha por hombres, como se creía, sino que se ha dignificado el papel de la mujer como creadora de este tipo de expresiones. Y bueno, fue a través de estos estudios. Entonces, creo que justamente en esto también es en lo que se vuelve de capital importancia la antropología física y todas las metodologías de laboratorio para poder abordar desde otra perspectiva y desentrañar un poco más sobre los sujetos creadores y sus motivos, ¿no? Ya, gracias. Sí, gracias. Justo es uno de los ejemplos en los que estaba pensando, que va vinculado con lo que decía Eric sobre la ergonomía. Recuerden que el cuerpo humano es una herramienta, o sea, no lo piensen nada más como con lo que se pueden hacer las cosas, sino también una herramienta. Entonces, muchas veces se ocupa, no solamente, imaginemos que tenían pinceles, no solamente son los pinceles, ¿no? O son algunas otras, no sé, piedras, por ejemplo, para los petrograbados, sino también las manos. O sea, hay muchas pinturas en las que se ponen las manos, se plasman las manos en la pintura. Inclusive, yo desconozco, pero los dedos pueden ser útiles para pintar, ¿no? Entonces, sí, hay una investigación actual en la que han visto que justo para ese caso en específico fueron mujeres las que hicieron estas representaciones gráficas. No sabemos si en todas suceda lo mismo. Habría que aplicar ese tipo de metodologías o ver cómo se estructuró esa metodología para ver si es aplicable en otros aspectos, ¿no? Esto viene de la somatología, viene del estudio del cuerpo, ¿no? Entonces, eso ya es un poco más específico también de la antropología física, ¿no? Esta parte de ver de darle un poco más el rostro a las personas que hicieron esas representaciones, ¿no? Ya por lo menos en ese ejemplo sabemos que el artista pues, fue una mujer, ¿no? O sea, la persona que hizo una mujer o unas mujeres, ¿no? Entonces, es importante también no solamente quedarnos con la idea de que son representaciones de un grupo o de una cultura, ¿no? Hay personas detrás de ellas. Entonces, es muy difícil saber quiénes son los hicieron, quiénes son las personas que lo hicieron, pero pues en algunos casos sí se puede andar más al respecto. Y con la pregunta de Eric,
Creo que Osvaldo es el más adecuado para responderla, pero pensemos también en el cambio que sufre el ambiente a través de los años, ¿no? O sea, si nosotros vemos ahorita, entramos a una cueva y encontramos una pintura, no sé, a 5 metros de altura, no sabemos si las condiciones eran las mismas en el momento en el que se hicieron esas pinturas, ¿no? A lo mejor la altura era menor. Entonces, aquí creo que ese es mi punto. Osvaldo tal vez tenga algo más enriquecedor. No, pues precisamente hay que identificar la transformación del entorno a través del tiempo para poder saber si en realidad eran tan altas o han sufrido muchos cambios. El sábado fuimos a un sitio igual de grabados, de manifestaciones gráficas rupestres, y subimos a la parte alta de una montaña. Serían cerca de 50 metros. Están en la parte en un lienzo que sería inalcanzable para muchas personas, hasta que nos platicaron los vecinos y también encontramos evidencia de algunas perforaciones con máquinas. La región es rica en mármol, entonces se está explotando, y a esa parte del cerro le metieron dinamita y derrumbaron una cueva que existía. Entonces la parte alta de la cueva permitía que la parte donde está grabado quedara a la altura de una persona. Entonces sí hay que ver estas transformaciones del entorno, pero también pensar en cómo generaron estrategias para plasmar en lugares que son muy difíciles de acceder, que son muy altos, que son en acantilados o en muros que son a plomo y varios metros de altura. Si había una especie de, si se amarraban o tenían que usar andamios, cómo era todos esos implementos. ¿Alguna opinión más, chicos? Yo quiero opinar algo. Creo que también es como retomar esta idea de que la antropología física abarca como muchos aspectos, ¿no? En sus estudios, y por eso se dice que es biopsico-sociocultural, ¿no? Entonces, en ese aspecto podemos estudiar una manifestación de este tipo rupestre en muchos sentidos. Quizás también nos podría decir acerca de la organización social, ¿no? De esta región, o nos podría decir acerca del comportamiento, o bueno, no sé, o sea, me imagino que podría decirnos bastantes cosas y generar a partir del estudio de esta manifestación mucha información. Efectivamente, sí, son áreas de la antropología física que también se desarrollan, ¿no? Digo, ahorita no hemos tenido invitado por ejemplo, para comportamiento que mencionabas, pero es también un área que se ha desarrollado en diversas partes del mundo a partir de la antropología física, de la antropología biológica. Tanto en la actualidad como para casos antiguos.